¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy quiero hablarles un poco acerca de la historia de la iglesia, sobre todo durante los 4 primeros siglos de la iglesia. Recordemos que una vez que nuestro Señor Jesucristo resucitó y llega también la fiesta de Pentecostés, los apóstoles empiezan a predicar el evangelio. Van llegando a diferentes zonas y pues los lugares más poblados y más conocidos tienden a tener, digamos, más participación de gente y como consecuencia van formando iglesias más numerosas y más sólidas, como es el caso de la iglesia de Roma, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Alejandría y más adelante la iglesia de Constantinopla. También hay otras como la iglesia de Grecia, entre otras que también van teniendo protagonismo poco a poco. Sin embargo, luego que los apóstoles sufrieran el martirio, sus sucesores, los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, empiezan a adquirir la responsabilidad y la continuidad de la misión y la autoridad que los mismos apóstoles depositaron en ellos. Naturalmente, es obvio que el obispo de Roma, sucesor de Pedro, empieza a adquirir ese liderazgo que él tenía cuando estaba vivo. Por lo tanto, el obispo de Roma tiende a ser el obispo más importante y que tiene injerencias en las demás iglesias y sobre todo en la Iglesia Universal. ¿Cómo es que podemos contrastar esta situación? Pues podemos ver la carta de San Clemente, obispo de Roma, del año 90, donde envía una corrección fraterna y muy importante a la iglesia que está en Corinto. Recordar que Roma está más al occidente y Corinto está más al oriente, y pues se puede ver la autoridad desde Roma hacia Corinto. También la carta que realiza Ignacio de Antioquía en el año 101, sin temor a equivocarme, a la iglesia de Roma, donde el primer párrafo destinado a esta iglesia, pues se ve la autoridad y la iglesia que tiene la primacía en el amor, en el servicio, en el liderazgo de la iglesia y en la comunión finalmente. Como es sabido, la religión cristiana fue creciendo y ya se puede ver también que el cristianismo empieza a tener jerarquía, empieza a codificar sus dogmas, empieza a fortalecer también el desarrollo de los evangelios, se empieza a desarrollar más aún la forma en realizar el culto, es decir, la misa. Ya se empieza también a ver algunas diferencias entre la liturgia oriental, la liturgia occidental, y ya finalmente durante estos primeros 400 años aproximadamente, la iglesia también va viviendo persecuciones, ¿no? La última persecución fue la más devastadora, que fue por el emperador Diocleciano. No siempre, durante este periodo de años, no siempre hubo esas persecuciones, pero sí en algunas regiones, algunos gobernadores, algunas provincias sí fueron más insidiosas en las persecuciones contra los cristianos. Si bien es cierto, el Imperio Romano era un imperio politeísta religiosamente hablando, pero sí había una especie de exclusividad, una religión o una religiosidad exclusiva respecto a la figura del emperador, que muchas veces se acondicionaba el término de divino o de señor. Y pues la forma en, digamos, mantener esa lealtad al imperio romano, esa lealtad al emperador y esa unidad como imperio, como gobierno, era la realización de ofrendas de adoración de incienso a la figura, a la escultura del emperador. Naturalmente muchos cristianos no lo hicieron y es que ahí empieza a correr pues la gran persecución contra la iglesia. Muchos obispos, muchos sacerdotes, muchos diáconos, muchos catequistas, muchos hombres y mujeres fueron mártires en estas persecuciones, ¿no? Encarcelados, les quitaban propiedades o tenían que pagar algún dinero adicional para que no sean enjuiciados. Muchos de ellos también comidos por las fieras en los coliseos, en los anfiteatros. Otros eran obligados a pelear con los gladiadores, etcétera. Luego de este periodo muy triste y muy cruel, pero al mismo tiempo, como dice Tertuliano, un gran santo, sin temor a equivocarme, Tertuliano decía, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Llega un momento en que el imperio es asumido por el emperador Constantino. Constantino en el año 313 realiza el Edicto de Milán. El Edicto de Milán, que se da en el año 313, ayuda
o facilita, mejor dicho, a que haya libertad religiosa con respecto a cualquier religión. Y ya la figura del emperador ya no es una figura divina, sino es, digamos, una figura como siempre debió ser, política y la más importante, ¿no? Pero no una divinidad. Entonces, con esa libertad religiosa, ya la iglesia empieza a salir de las catacumbas, de la privacidad, de realizar misas y catequesis de manera oculta en las casas, cuando todos estén dormidos, incluso en circunstancias lejanas, en cuevas, en cerros, en cementerios, donde la gente no los podía ver. Entonces, hay mucha gente que dice que el emperador creó, entre comillas, la Iglesia Católica porque hizo el Edicto de Milán, ¿no? Pero en verdad el Edicto de Milán lo único que hizo fue dar libertad religiosa. El emperador, al darse cuenta de lo importante que tienen los valores cristianos, empieza a facilitar algunos medios, ¿no? Construcción de iglesias, y en ese sentido, pues la iglesia más antigua y la principal fue la iglesia de San Juan de Letrán, que está en Roma. Fue, digamos, la primera iglesia, el primer gran templo público conocido, y pues la iglesia también empieza a tener más participación en la vida, en la sociedad, en la política, etcétera, etcétera. Con el pasar del tiempo, en el año 325 se desarrolla el primer concilio, el concilio de Nicea, donde se va a poner fin, o se busca poner fin, a una herejía que ya empezó a circular. Como el cristianismo ya es público, digamos, en todo el imperio, se empieza la gente a cuestionar, sobre todo un religioso, un sacerdote llamado Arrio, empieza a cuestionar la divinidad de Jesús, ¿no? Entonces él piensa, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces está subordinado al Padre. El Concilio de Nicea confirma la naturaleza de Jesús, la naturaleza humana y divina al mismo tiempo. Confirma en ese sentido también que Dios es uno y trino, la Santísima Trinidad. Y pues la herejía de Arrio es catalogado como tal, como herejía. Sin embargo, el arrianismo no terminó, sino que empezó a agarrar más vuelo y más importancia, perdón, en otras regiones. Pero eso lo dejaremos en otro video. Así que si te gustó este video, dale like y te invitamos a que te puedas suscribir. Paz y bien.